Uno, dos. Gloria a Dios. Una vez más, estamos dando gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite. En el nombre de Jesús, damos la bienvenida una vez más a este canal, sellados en la verdad por Jesús. Y estamos contentos porque el Señor está haciendo la obra en nosotros. El Señor está bendiciendo su iglesia de la manera que Él lo ha dispuesto. Estamos comenzando una nueva temporada en el sentido de que el Señor nos ha ministrado, nos ha disciplinado, nos ha puesto en tomar conciencia de su poder. Parte mía, pues, me siento de una forma muy entusiasmado y comprometido con Él, porque para Él es la gloria y la honra, pues no es para los hombres. Y quiero de antemano, pues, decirle a todos aquellos hermanos que nos sintonizan, que los miran, de que el punto importante debe de ser en nosotros seguir a Jesucristo. El Evangelio fue traído del cielo a través de Él, y no nos veamos nosotros mismos como ejemplo, siguiéndonos unos a otros, hermanas con hermanas, porque la iglesia está sufriendo ese tipo de agresión, porque nosotros los religiosos, porque nosotros nos hemos enfocado en seguirnos como manada unos con otros, que si la hermana no me llamó, no voy, que si el pastor no me llamó, no voy, que si yo me porto bien, sí soy un hijo, y si no me porto bien, no soy un buen hijo, y que ser el ejemplo para los demás no es la prioridad del Evangelio. La prioridad es Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Hoy puede estar un siervo de Dios predicando el Evangelio y mañana puede caer en una transgresión, y por eso Dios no va a dejar de salvar a los demás. El que se quiere quedar va a ser porque no tiene conciencia de sus propios errores. El que se quiere quedar es porque siempre va a poner excusas. El Evangelio dejó de ser verdadero cuando los que manipulan la palabra se enfocaron en eso, en las excusas, en hacer un evangelio práctico y agradable para los demás. Y por eso es que los pastores, algunos líderes, pervirtieron el evangelio y cambiaron la doctrina verdadera. Y por eso es que el mundo religioso, hermanas, hermanos, andan buscando iglesias perfectas, andan buscando pastores perfectos, andan buscando líderes que sean perfectos. Perfecto solamente Jesucristo. Dijo que Él era el único bueno, dijo el Padre es el único bueno. Pero está escrito también que nosotros somos luz y que somos la sal de esta tierra. Somos las personas encargadas de manifestar que existen hombres de Dios, que existen mujeres de Dios y que retienen el testimonio de Él, que las escrituras son las que hablan de Él. Y por eso estoy aquí una vez más para compartir con ustedes lo que el Señor quiere que su iglesia sepa, que la doctrina tiene que ser una sola, pero como el apóstol Pedro, Pablo, Juan, todos los discípulos tuvieron la revelación y ellos miraron que en este tiempo que el que estamos viviendo hoy, en el año 2025, iban a venir burladores, engañadores, y la iglesia está sufriendo ese engaño. Y el mundo de afuera no tiene ninguna idea de lo que está ocurriendo. El mundo pagano, que no son hijos todavía, están en una ceguedad total. Así que vamos a dar inicio
con este tema que el Señor nos ha ministrado, que se llama ¿En qué doctrina estás? Y el Señor quiere que sepamos que desde el principio Él siempre habló lo mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre habló lo mismo. Ese Dios, como una introducción, voy a decirlo, ese Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, no es un Dios trino, es un solo Dios. Y Él no comparte su gloria con otros dioses, pero es algo que el humano, la persona de hoy, este tiempo, no puede entender. Y lo han dividido en tres personas. Pero que ese Dios del que estoy hablando, ese Dios bajó a la tierra y llegó a la casa donde estaba Abraham con Sara y él habló con Abraham y Abraham hizo un guiso. Sara se puso a cocinar y ese Dios creador vino y caminó y estuvo donde Abraham. Está escrito. Y después de eso fue y destruyó a Sodoma y Gomorra. Dio orden a dos ángeles y ya saben la historia. Y ese mismo Dios habló a través de los profetas y no hicieron caso. El pueblo de Israel, existen muchas profecías de que ese Dios iba a venir a la tierra y nace de una virgen. Viene y se introduce al mundo a través de un nacimiento de una virgen llamada María en ese tiempo y un hombre que se llamaba José, que era el esposo de María. Conocen la historia y ese Dios se introdujo de esa forma aquí a la humanidad. El Creador vino y se introdujo al mundo en condición de hombre, así como se apareció Abraham, vino y caminó en medio de su pueblo y no lo reconocieron. Ese es el mismo Dios que Apocalipsis 14, 6 y 7 dicen que adoren todas las tribus de la tierra, que la hora de su juicio ha llegado. Y cuando Él viene, trae sus ángeles, ese mismo Dios que habló con Abraham, que hizo la luna, el sol, vino y se llamaba Jesús en ese tiempo. Y ese nombre fue entregado a todos los hombres. Ese nombre fue el que Él dijo de que debajo del cielo no iba a haber otro nombre que salvara a los hombres, solamente Jesucristo, que nació en Nazaret, en Belén, en Jerusalén, caminó, estuvo en su templo, y ya conocen la historia, pero vamos a hablar de que ese Dios trajo la doctrina y no hay otra doctrina. Las iglesias hoy en día pueden pintar los templos de cualquier color que les plazca, pueden cambiar ventanas, puertas, lo que quieran hacer y remodelar sus sinagogas, pero no pueden cambiar el fundamento, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No pueden cambiar las columnas de un edificio donde están ellos en su templo. No pueden cambiar fundación, no la pueden tocar porque se puede caer el edificio. Lo mismo sucede con el Evangelio. Pero hay unos, como dijo el apóstol Pablo, que corrompieron el Evangelio y vamos a ir viendo a través de la Escritura cómo el Señor quiere que su iglesia vuelva a la doctrina correcta, al Evangelio que es de salvación. Comenzamos con el primer versículo a través de la Escritura, Reina Valera 1960. Tenemos el primer versículo para dar como inicio. Está en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Se lo voy a ir poniendo aquí despacio en la pantalla para que podamos ir teniendo, ¿verdad?, la evidencia. Vamos a ver, tenemos aquí la Biblia en este formato. Vamos a leer segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice,
te encarezco. Segunda de Timoteo 4, capítulo 1 en adelante, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su venida. Pablo hablándole a Timoteo y le dice que prediques, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán, dice el apóstol Pablo, está profetizando, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se van a amontonar maestros, dice, y apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces está diciendo ya la doctrina de nuestro Señor Jesús de que iban a venir burladores en este tiempo y que se iban a amontonar, dice, porque van a sufrir la sana doctrina y que estos hombres que iban a venir hoy se iban a venir a predicar sus propias fábulas, iban a ir a las fábulas. Entonces, el apóstol es claro y eso es lo que estamos viviendo. Se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque eso es lo que están haciendo hoy en los púlpitos, contando sus historias, contando que una tía le dijo a la otra y que historias son fábulas. Todo aquel que predica el evangelio y mete una historia que porque leyó un libro y aquel libro decía el fulano de tal cosa. Jesucristo no habló nada de eso, los apóstoles no hablaron nada de eso. Ellos se dirigieron directamente a presentarlo a él como nuestro Salvador. Así que cualquiera que predique el evangelio tiene que sujetarse a la palabra del Señor. Entonces, ya vimos que el apóstol Pablo habla de que iba a venir gente que iba a transgredir el evangelio. Y veamos qué dice Isaías, porque también desde entonces hemos estado teniendo esta revelación de que los profetas hablaron, de que Jeremías habló, de que todos los profetas hablaron. Malaquías habló y no hicieron caso. Ahora Isaías capítulo 28 nos trae el Señor esta palabra en Isaías capítulo 28, versículo 6 en adelante hasta el 13. Dice el profeta Isaías hablando de lo mismo. Estamos hablando del tema ¿en qué doctrina estás? Y el profeta dice así. Isaías 28 del 6 en adelante dice, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. Y aquí, ¿quiénes fueron? Aquí dice, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Versículo 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, dice el Señor. Está hablando el Señor a través de Isaías, hasta no haber lugar limpio. Versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A
arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, dice el Señor, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Está hablando de Jesús. Y dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oírlo. Eso dijo Jesucristo. La palabra, pues, del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, ¿a quiénes le está hablando el Señor? A los profetas y a los sacerdotes de su gran Israel. Entonces los profetas se fueron a tomar, anduvieron chupando, tomando, como que esa palabra es para mí también, y se dedicaron a eso y dejaron la doctrina correcta. Entonces llegó un momento en que los púlpitos hoy en día está lleno de inmundicia, está lleno de pecado. Dice el Señor que está vomitada la mesa, en donde la iglesia en el tiempo antiguo dijo, está vomitado todo, no hay un lugar limpio. ¿Y quiénes habían hecho eso? Los sacerdotes. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy los pastores? Están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque como hay una doctrina liberal, hay una doctrina que para ellos un evangelio práctico, que no hablemos del pecado, porque si no la hermana ya no va a venir, no le hablemos nada así pesado a la gente, porque entonces ellos van a criticarnos. Entonces tenemos pastores como Dante Gebel, que tiene un montón de fábulas y que se ha enfocado él en hacer sentir bien a toda la iglesia, se ha enfocado él a dar un montón de filosofía y huecas sutilezas, engañando a la gente y viendo un evangelio, una doctrina, como dice el apóstol, que no lleva a nada, que son doctrinas de demonios. Pero la gente está contenta que se le hable así, la gente no quiere que se le diga que si vuelve al pasado es como un perro que vuelve a su vómito. Esas palabras son ofensivas para muchos y es la realidad del Evangelio. Cada vez que retrocedemos y cometemos un delito como cristianos, somos como perros de regreso al vómito. Y eso es lo que el Señor dice en el versículo, en este versículo donde dice, erraron con el vino y con sidra se entontecieron, se hicieron tontos. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron la visión, ya no había una visión, tropezaron en el juicio, o sea, se dieron en los dientes y eso va a suceder, pues. El Señor siempre va a llevar su justicia a aquellos que transgredieron. Todos vamos a dar cuenta en el tiempo del juicio. Porque toda mesa está llena de vómito, dice, y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Eso es lo que está sucediendo, o sea que no estamos haciendo las cosas bien. Detrás de todo hay mucha perversidad. Y esa es la doctrina que el Señor enseñó a Isaías, esa es la doctrina de que Isaías habló. Dice el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién le vamos a enseñar? Pues dice el Señor a través de Isaías. ¿A quién? Los sacerdotes están borrachos, se han vomitado, han hecho de todo. Entonces les vamos a enseñar doctrina a los destetados, a los recién nacidos. O sea, ¿cómo ven ustedes esta doctrina que están ellos teniendo en ese tiempo? A los arrancados de los pechos, o sea que a los bebés, ¿cómo vamos nosotros a llevar a los niños a darles doctrina? O sea que, en otras palabras, como yo soy pastor, por ejemplo, a mí no me tienen que venir a evangelizar, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede en los púlpitos.
como yo soy el pastor, yo soy el que tengo todo el mérito y yo soy el que predico a todos. De ahí los líderes y todos se han engrandecido y le están dando doctrina a los niños, a los neófitos, ¿verdad? Pero ellos ya no son ovejas, ellos son grandes doctores de la ley. Ellos no necesitan consejo ya. A ellos no les podés predicar. O sea, no te hablan del evangelio, sino que ellos predican el evangelio. Pero si vos venís y les decís, mire, pastor, este, ¿qué dice tal versículo? ¿Cómo usted me puede dar una revelación, dar una instrucción? Para ellos es como, te pueden decir, mira, no tengo tiempo hoy, hacerme una cita o tal día, vamos a hacer como una agenda y cuando yo tenga tiempo, entonces anda a mi oficina y yo te voy a atender. Así se mueve hoy el Evangelio. El Evangelio. Y eso está diciendo la palabra del Señor. ¿A quiénes vamos a dar a entender esta doctrina? A los niños, a los destetados, a los que arrancados de los pechos. O sea que solamente eso es lo que están haciendo hoy en este tiempo, las grandes eminencias. Ahora, el Señor Jesús sufrió por haber traído esta doctrina y Mateo capítulo 15 nos habla de algo que él dijo. Cuando se encontró en Mateo capítulo 15 del 1 al 9, el Señor Jesucristo dice la palabra del Señor, hablando de lo mismo, de la doctrina, porque se habían pervertido, habían torcido el mandamiento. Y aquí vamos a ver cómo es que en este tiempo también se ha torcido. Están hablando de otro evangelio, de otro Jesús, están dando cátedra al estilo filosofía. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Le están diciendo a Jesucristo, están reclamándole. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros? Con una pregunta también él. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ya era una tradición, ya no era algo que estaban haciendo con devoción. Dice, porque Dios mandó diciendo, está hablando Jesús, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, el que maldijera a su papá y su mamá era apedreado, lo mataban en ese tiempo. Entonces era un gran respeto que se tenía, ese mandamiento tenía que seguir tal y como el Señor lo había mandado. Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Aquí está la respuesta. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Habían cambiado el mandamiento y dice así de esta forma. Jesucristo les dice, ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es lo que yo tengo, mi dinero, todo lo que yo poseo, decían los judíos en ese tiempo, es corbado, dice en otra palabra, en otra traducción, pero aquí dice en ellos, es mi ofrenda a Dios. O sea, habían ofrecido todo su dinero para dárselo a Dios, pero era mentira, era puro cuento, porque no querían ayudar a su papá ni su mamá. Habían cambiado totalmente el mandamiento. Jesucristo los conoce, sabía lo que estaban haciendo. Es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, le decían al papá y a la mamá. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado. Les dice, ya no honran a su papá ni a su mamá, han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí les dijo Jesucristo. ¿Qué más les dice? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué está sucediendo hoy en las iglesias, en las mega iglesias?
¿verdad? El dinero los está corrompiendo. Diezmos y ofrendas son la prioridad, ¿verdad? Pero se han olvidado de lo más importante, la justicia, la fe, la misericordia. Eso está sucediendo hoy mismo, en día. Así que siempre la sana doctrina va a traer problemas. Ellos estuvieron reclamándole a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer el pan? Y en el libro de Juan, vamos a ir al libro de Juan hablando de la doctrina. ¿En qué doctrina estás? Capítulo 18, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor, hablando de la doctrina que Jesús trajo. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Estaba el sacerdote judío, que era la máxima autoridad en ese tiempo, sabían la Torá, los mandamientos de Moisés, y le preguntaron a Jesús, el sumo sacerdote le dice acerca de su doctrina y de lo que estaban haciendo los discípulos, cómo es que él había agarrado a estos 12 hombres. Jesús le respondió y le dijo, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, le dijo Jesús al sumo sacerdote que estaba ya, lo habían arrestado, lo estaba interrogando. ¿Por qué me preguntas a mí? Le dijo Jesús. Oigan bien lo que sucedió. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntá a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Le dijo Jesús al sacerdote. Y dice el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada. O sea, le pegó un pescozón a Jesús en la cara, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. O sea, como quien dice, ¿por qué le faltas el respeto al sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, algo real, algo que Jesús, y hoy en este tiempo, Jesús sufrió esa transgresión, le pegaron a él su trompón, su pescozada, como decimos en El Salvador, y él no hizo nada, no se enojó, quizás no, la paciencia que él tuvo. Creo que hoy en día nadie aguanta eso. Si alguien le pega un pescozón, se va con 2 patadas voladoras, o no sé, pero que no estamos nosotros preparados para poder soportar, creo yo, una agresión así de nadie. Pero estamos en el tiempo en donde hay que poner la otra mejilla, dice el Evangelio. Entonces, vemos que Jesús sufrió esa transgresión de este alguacil, y Jesús murió, resucitó y les enseñó a los discípulos que fueran a predicar el Evangelio. Y fue lo que hizo el apóstol Pedro en el libro de Hechos, ya confirmando el Evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesús. Hechos capítulo 2, el versículo 36 en adelante, dice la palabra del Señor. Se los leo aquí, se los pongo en la pantalla para que vayan chequeando de lo que estamos hablando. Dice, el apóstol Pedro estaba predicando por primera vez la doctrina de nuestro Señor Jesús. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y les dijo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí está la doctrina. ¿Qué van a hacer para ser salvos, para ir al cielo? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué se van a bautizar en Jesús? Para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Para eso se bautizaron. Entonces, porque para vosotros, dice Pedro, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos aquellos que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
Para todos es esta promesa, sea negro, blanco, rojo, verde, cualquier color que sea, todos tienen el derecho de entrar siempre y cuando cumplan, ¿verdad? Con lo establecido, con la doctrina. No pueden quebrantar la doctrina, no puede alguien entrar así por así. Tiene que, tiene que estar en la verdad. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así como hoy en día que tenemos que ser salvos de este mundo, tenemos que salir de este mundo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, sí lo hicieron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuchen bien, se añadieron 3,000. Pero hay un indio, por decirlo así, que se rehúsa pues, a entrar al Evangelio. Hay una india que no quiere entrar al Evangelio, que se rehúsa a bautizarse, se rehúsa a no cumplir. Pues. Pero ese día se convirtieron 3,000 cuando Pedro estuvo predicando el Evangelio. Y eso es lo que pasa hoy en este tiempo, de que nosotros miramos la doctrina y el Evangelio como nada. Y yo viví también así. Yo soy sincero y lo que estoy aprendiendo del Señor es porque el Señor también me ha, me ha dado, pues, por donde Él sabe que uno tiene que hacer caso. O sea, dejamos de ser burros, dejamos de ser transgresores. Él nos puso una conciencia. Él ya ha tratado con nosotros, pero somos burros. A veces nos olvidamos. Somos rebeldes, ¿verdad? Esa es la naturaleza de nosotros, rebelde. Pero el Señor dice que en aquel tiempo le dijo a Isaías, no, va a haber palabra, que el mandamiento va a venir reglón por reglón, un poquito aquí, otro poquito allá, y hasta cuando se quiebran la espalda, entonces, ¿verdad? Como un lazo va a venir, todos van a venir a Él, el Señor no los va a dejar, pero es mejor entrar ahorita, así como estamos, que estamos tranquilos y no a la fuerza, porque el Señor tiene sus propios métodos para hacerlo llegar al Evangelio. Entonces dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, tenían un solo sentir, no había división de iglesia. La iglesia fulana, que el remanso, que la iglesia de agua, la iglesia de roca, no existía nada de eso. Pero ahora los hombres, grandes hombres de Dios, tienen sus propias iglesias. Ellos tienen su propia doctrina, sus propios constitución de la iglesia. Ya les voy a leer uno. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntamente con alegría y sencillez de corazón. Así vivían los discípulos, ¿verdad? El Señor en el tiempo de Él, con la doctrina correcta, la iglesia primitiva. Ahora, la doctrina del reino de los cielos solo tiene un propósito, el propósito que el Señor trajo para que nosotros entráramos. No hay por qué nosotros no entenderla. Es fácil, es práctica y el apóstol Pablo lo explica más, mejor que yo, en el libro de Romanos, cuando el apóstol va a Roma. El apóstol se toma el tiempo para predicar en Roma, capítulo 6 de Romanos. Nos habla el apóstol cuál es el propósito de la doctrina, cuál es el propósito de que estemos en la verdad y no sigamos tradiciones de hombre, rudimentos, fábulas artificiosas. Pastores que se están dedicando a enseñar escuelita dominical con sus teologías y sus hermenéuticas y no se sujetan a la palabra del Señor, sino que ya son doctores y ahora ellos están instruyendo a todos aquellos, así como un colegio, como un instituto en donde ya el Espíritu Santo no importa, donde la unción espiritual, el mantenerse en la revelación, en la relación con Dios, no es fundamental para estos pastores y religiosos, que ellos, con sus grandes doctrinas que andan ellos, ¿verdad?
Vamos a ver Romanos capítulo 6, del versículo 17 en adelante. Dice el apóstol Pablo aconsejando a los romanos. Empezamos del 17 en adelante. Dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Entonces ya hay una enseñanza que tenemos que seguir. Ya no hay otra forma de ir al cielo. Y libertad, perdón, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, dice el apóstol. Versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir dice así, repito el versículo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros, para hacer iniquidad presentamos los miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así pusimos nuestro cuerpo antes, así ahora, dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tiene que haber un cambio ya de persona, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Dice, ahora, pero qué fruto tuviste, qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Cuando andábamos en el mundo, en el pecado, las cosas que no sabíamos nada del Evangelio, eh, criticábamos a los protestantes, a los evangélicos. ¿Y qué fruto tuvimos nosotros? ¿Qué fruto tengo yo del mundo? ¿Qué fruto me dio? ¿Cuál fue lo que yo recibí del mundo? De mis amigos, de las fiestas, de las borracheras. ¿Qué recibí yo de eso? Tal vez enfermedades, críticas, enemistades. ¿Qué frutos fueron? Ninguno, porque no hay ningún fruto. Son huesos secos, son raíces que están pronto a quemarse, a deshacerse. No hay nada ahí. En el mundo no hay nada. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ahora sí hay un fruto, la santificación que el mundo no puede ver. Esto no es fácil de que las personas lo vean, la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, esto es espiritual. La santificación para algunos es la forma de vestirse, pero eso es ceguera total. La santificación no depende de nosotros, es Dios el que santifica al hombre. Yo no voy a ser santo por mi vestimenta, por llevar un manto, por llevar un vestido largo, por un saco, una camisa manga larga, blanca. ¿Quién les enseñó a vestirse así? ¿De dónde nació esta religión, esta cultura, esta doctrina? ¿Quién trajo esto? ¿Verdad? Porque hay una mujer que tiene un flujo de sangre de hace 12 años y cuando Jesucristo va caminando, él va en medio de todo el mundo, la procesión va caminando, todos lo siguen, lo apretan, y esta mujer a puras penas logra tocar el manto del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿está en la ropa de Jesús el poder? ¿Cómo es que el Señor sanó a esta mujer? ¿Por qué nosotros pensamos que por nuestra vestimenta nosotros sí tenemos grandes méritos? Porque es un fruto, dice el apóstol Pablo, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, si yo hoy entré al Evangelio, me arrepentí, me bauticé, ahora viene la santificación. El Señor me está apartando, ¿verdad? De todo mal, el Señor me tiene apartado. Si alguien viene, por ejemplo, en un accidente, el Señor me protege. Si alguien quiere hacerme algo, el Señor protege. O sea, está apartada la persona para Él. Es cuando Él lo decida, no cuando el mundo o el diablo
o los demonios se lo propongan, es cuando el Señor decida. Y esta santificación tiene que llevar un fin, y este fin es la vida eterna. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, la doctrina tiene que llevar esa línea, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos hablando de la doctrina. Entonces, el apóstol Pablo es claro en Roma y deja establecido estos puntos de su predicación. Ahora, él también le dice a Timoteo, vamos a leer Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, hablando de lo mismo, de la doctrina correcta. ¿En qué doctrina estás? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, el Señor le dijo a Pablo, claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, se van a salir, no van a querer volver al Evangelio. Apostasía es sin gobierno de Dios, iniquidad, transgresión, no me importa el Evangelio, esa es apostasía, no quiero saber nada de Dios, no me importa que Dios exista, esa es apostasía. Dice, van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que sucede cuando alguien ya no quiere recibir la palabra del Señor de aquel que trae el Evangelio verdadero, sino que se han ido a buscar iglesias porque como el Señor les ha dado luz verde, se han ido a meter a donde están engañando, a donde hay espíritus engañadores y la doctrina es de demonios. Eso dice el apóstol. Entonces, aquí hoy en día tenemos que tener los ojos abiertos. ¿A dónde te vas a ir a meter? ¿A qué iglesia? ¿Con quiénes vas a andar? ¿A quiénes les vas a escuchar la palabra, el Evangelio? Y ahí mismo en Timoteo, capítulo 6, también el apóstol le dice a Timoteo en el versículo 3 en adelante, le dice, Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea que no se trata de venir a predicar y traer fábulas. No es, el Evangelio no es para venir a contar cuentos, para venir a exponer cosas para que la gente te entienda, ¿verdad? No es un show, no es algo que nosotros pretendemos que la gente te va a entender. La gente no te va a entender. El Espíritu Santo es el que les va a enseñar a ellos a través de la doctrina correcta, a través de lo que como hombre de Dios te has preparado y has venido y has traído el alimento que Él quiere que sus hijos, que sus ovejas reciban. Por eso le dice Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, o sea, hay muchos que están enseñando más cosas, no enseñan el Evangelio y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina, aquí está, a la doctrina que es conforme a la piedad, a la honestidad, a la doctrina que es conforme a la devoción, a la purificación, a la exaltación de Dios. A la piedad quiere decir mucho. Dice, si no traen esto, estos hombres, ¿qué están haciendo? Están envanecidos. Estos que predican de otra forma, que no se conforman a las palabras de Jesús, están envanecidos y nada saben, dice el apóstol Pablo. No saben nada y deliran. Ellos están indagando, pensando, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Empiezan a envidiar a aquel que sí enseña la verdad. Empiezan a tener envidia que porque aquel predica mejor que yo, que no lo voy a poner porque no me gusta su forma de predicar, y se andan tirando del Team Marín al Dos Pingüín, a quién le toca predicar hoy, y no están ellos ejerciendo el discipulado, la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque se han envanecido y como no saben, deliran y contienden de palabras y les nacen la envidia y pleitos y después blasfemian y estos, dice, malas sospechas.
Y dice el apóstol, disputas necias de hombres corruptos, se han corrompido. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, le dice a Timoteo. Ya andate de ahí, salite de esa iglesia. Cuando estás viendo que están predicando fábulas y que, ellos, entre ellos no aceptan poner a predicar a otro siervo de Dios, solo ellos, solo el cuerpo oficial va a predicar, andate de ahí. No estés ahí en esa iglesia. Porque están usando, dice, se han privado de la verdad y toman la piedad como fuente de ganancia. A ellos les importa si hay 30, 50, 80, 90 personas. Eso les importa a ellos. Ellos no quieren predicar el evangelio, sino que ellos quieren el montón de gente para sentirse como pavos reales ahí con sus trajes y sus corbatas y se sienten ellos muy así, doctores de la ley. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No estés ahí. Ahora, yo tengo aquí un libro de reglas, ¿verdad? De una iglesia X, está activa. Entonces, yo tengo aquí este libro de su constitución, así le llaman ellos. Le llaman la constitución de la iglesia. Tienen su artículo 1, artículo 2, el 3, acerca de los miembros, acerca de todo. Entonces, se los voy a leer algunos puntos para no ser muy largo este tema. Dice uno de los reglamentos que ellos tienen internos de la iglesia de estos tiempos. Dice, hay un artículo donde dice, respetar el sistema económico de nuestra iglesia y ser responsable con sus diezmos y ofrendas. Eso dicen aquí en estas congregaciones. Respetar el sistema económico de nuestra iglesia y ser responsable con sus diezmos y ofrendas. Ser miembro fiel por lo mínimo 3 años en la iglesia local que solicita ser iniciado al ministerio. O sea, si yo llego, no me van a poner a predicar si no tengo 3 años. Esas son las reglas de hoy, de este tiempo, la doctrina que están enseñando estos pastores. Haber evangelizado y ganado a 3 personas, como mínimo. Y tenés que darte información de dónde vas, a dónde estuviste, quién fue tu pastor, cómo es que tú te moviste y incluso tenés que llevar como referencia alguien testimonio de que fuiste buen siervo. Está bien, ¿verdad? Porque tenemos que nosotros no estar así al azar, sino que tenemos que tener el conocimiento de los hermanos. Dice que haber evangelizado y ganado a 3 personas, que haya sido bautizado en el nombre de Jesús, estar dispuesto a tomar estudios de capacitación necesario antes de ser iniciado al ministerio. Esas son unas de las reglas de ellos, ¿verdad? El sistema económico. Y por aquí tengo subrayado otros puntos que también es lo que se está moviendo en las iglesias de hoy, de este tiempo, al respecto de que tenés que ser miembro, tenés que diezmar. Si querés predicar, ya no se diga, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo hoy. Ahí dice nuestra Constitución, en el artículo 3 dice, todos los miembros de la iglesia tienen derecho a participar en cualquier privilegio siempre y cuando no hayan causas de que los haga indignos de participar en él. Y debe de poseer características necesarias para poder desempeñar dicho privilegio y cargo. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, hay muchos reglamentos hoy en día para poder asistir a una congregación y poder
que tú puedas dirigirte a dar tu opinión. Dar la opinión, tenés que ser miembro. Si no, no te prestan el micrófono. No te dejan hablar. Mínimo 3 años tenés que estar ahí. Dice, el reglamento de la cubierta debe de cubrir totalmente la cabeza, debe de ser de color blanco para las mujeres. La mantelina, la que llevan a las iglesias, dice, por reglamento la cubierta debe de cubrir totalmente la cabeza y debe de ser de color blanco para mantener el orden en todas las iglesias afiliadas a nuestra organización. Afiliadas a nuestra organización. O sea que no es lo que predicó Pablo, lo que predicó Pedro. Aquí hay muchas cosas que, ¿verdad?, que hay que revisar verdaderamente qué está sucediendo en estas iglesias, cómo es que está llevando a cabo. Prácticamente para mí, lo que yo he descubierto es de que estos pastores y estos líderes han hecho como una empresa. Ellos están lucrándose, ¿verdad? Es una compañía que tienen así bajo de agua. Las iglesias son como una empresa para ellos. Tengo conocimiento de otras iglesias que tienen cuentas de banco, que todo el tesoro va para ahí. Tienen un tesorero, tienen líderes, tienen el gabinete de líderes. Y así se mueve hoy en día. Si no, no sé qué pasa. O sea, si se reúnen en la casa, entonces no es iglesia. A muchos que han quitado el amor de, de la obediencia, han quitado el amor de lo que fue en Hechos de los Apóstoles. Y ellos ahora, si no van a un templo, estas hermanas y hermanos no se sienten bien, sino que solo en el templo ahí sí se sienten bien, porque brincan, saltan, porque se tiran al suelo, hacen mucha pantomima y vamos a hablar de esos temas que el Señor ya nos habló a nosotros a través de la Escritura, que todo eso no es de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que van a venir unos que van a traer doctrinas de demonios, ¿verdad? Y ese es un problema. Tenemos que estar en la verdad. Tenemos que saber diferenciar entre la Escritura, ¿verdad? La verdadera doctrina, lo que Jesús enseñó. Ahora, si preguntamos a través de lo que hoy está sucediendo de la doctrina, si yo le pregunto a todos los hermanos, por ejemplo, lo que están oyendo a través del YouTube, de Facebook, si yo les pregunto, ¿quieren ir al cielo? ¿Verdad? Y todos levanten la mano, todos los que quieren ir al cielo, y todos van a levantar la mano, todos queremos ir al cielo. Y también hasta el diablo quiere ir al cielo, ¿verdad? O sea que es común. Todos queremos ir al cielo, pero no todos podemos entrar así por así, porque hay mucha religión y Jesucristo trajo la doctrina, trajo el evangelio. Y él dijo aquí, ¿verdad? ¿Quiénes pueden entrar y quiénes no van a entrar? Entonces, Pedro ya dijo en Hechos de los Apóstoles, Pedro fue un apóstol que tuvo, ¿verdad?, mucho que ver el Señor le entregó las llaves y le dijo a Pedro, ¿verdad? Y Pedro dice en su discurso, ya lo vimos en Hechos capítulo 2, donde Pedro dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Pero el Señor Jesús habla con un hombre que se llamaba Nicodemo en Juan capítulo 3. Lo voy a volver a repetir porque siempre es parte, ¿verdad?, de la doctrina correcta. Está en Pedro, Juan capítulo 3. Vamos a ir a Juan. Creo que aquí Juan capítulo 3, versículo 5, hablando el Señor Jesús con Nicodemo. Sí, que todos queremos ir al cielo, pero ¿cuál es la forma de entrar? ¿Cuál es la doctrina? ¿En qué doctrina estás? ¿Estás en una doctrina donde te dijeron que tomaras tu decisión y que vinieras al altar, que levantaras tu mano y que te iban a hacer una oración en donde decías que recibías a Jesús en tu corazón y que ya estás salvo?
Si estás en esa doctrina, tenés que regresarte a Hechos de los Apóstoles. Ese es mi consejo. Porque no podés entrar, no has entrado, estás fuera. Y Jesús dijo esto. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, en Juan capítulo 3, versículo 5, le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de los cielos. Punto. ¿Quiénes van a entrar? Los que nacen del agua y del Espíritu. Esos van a entrar. Entonces, ¿cómo entonces podemos entender esto? Está en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Se los voy a repetir. Hechos capítulo 2, versículo 36, si no me equivoco. Hechos capítulo 2, versículo 38. Jesús ya dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar, ¿verdad? Punto. La puerta está cerrada. Si no naces del agua y del Espíritu, está cerrada, está ahí con llave. No puedes entrar. Pedro les dijo entonces, arrepentíos y bautícese. Arrepentíos. Arrepentimiento es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu te toma y te hace reconocer. El Espíritu Santo del Señor te trae el arrepentimiento. Es por obra del Señor, porque Él murió en la cruz, pero el que viene a arrepentirse eres tú. Entonces, el arrepentimiento te toca a ti, es parte de nosotros, ¿verdad? De los hombres, las mujeres, el pagano, el impío. Tiene que venir el impío y arrepentirse. Y después de eso, rápidamente, sin pensarlo, al siguiente día o el mismo día, tiene que venir al bautismo, bautizarse, cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre se va a bautizar? ¿Cómo es el procedimiento? En el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué en Jesucristo? Si no te bautizas en el nombre de Jesús, no estás perdonado. ¿Por qué te tienes que bautizar en el nombre de Jesús? Para perdón de los pecados. Cuando a mí me bautizaron, que tenía 6 meses de nacido, 1 año quizás, no sé cuándo mi mamá me bautizó, yo no me arrepentí, era un niño. ¿Cómo entonces, si yo no vengo al Evangelio, si no me bautizo en el nombre de Jesús, mis pecados no hubiesen sido perdonados? Todos aquellos que se andan bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sus pecados no están perdonados, porque no han venido a bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre es que van a tener el perdón de los pecados y después de eso van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes van a entrar? Los que nacen del agua, del bautismo y del Espíritu. Los que vienen a reconocer, ¿verdad? Cuando ya han tenido el arrepentimiento, el plan de salvación. Entonces, ¿en qué doctrina estás? Pregunto, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué profesas tu doctrina? ¿Tú le estás pidiendo a la Virgen que te salve? Es una doctrina de error. Es el Papa, tu predicador, que ni predica el Evangelio, sino que blasfemia. En esa doctrina estás. Tenemos que tomar conciencia y decidir en este tiempo, porque esto no es un juego. Aparentemente puede ser algo que para nosotros el hombre natural no lo puede entender y dice, no, que vivamos la vida, el cada día, así dicen, vivamos cada día, no sabemos el mañana, sí sabemos el mañana, sí existe un mañana, sí existe un plan de salvación, porque cuando nosotros hemos venido y hemos dejado los rudimentos, dice que va a venir una purificación, que esa purificación tiene un fruto. Y el fruto de esa purificación, de esa santificación, es la vida eterna. Entonces, sí hay una promesa establecida, sí hay un porqué
el Señor trajo el Evangelio. Así que nosotros estamos agradecidos con el Señor y que la doctrina sea correcta. Esto que las iglesias andan haciendo, poniendo reglamentos, son doctrinas de hombres. Son doctrinas que tenemos que tener cuidado porque hay mucha manipulación. Algunos pastores, no todos, pero la mayoría de pastores que tú ves que están viendo la iglesia como una fuente de ganancia, dice el apóstol que hay que salirse de ahí y hay que buscar mejor un rebaño, hay que ir. Hay bastante donde uno puede congregarse. Hay muchas células que están ahora trabajando mucho. Nosotros estamos trabajando en nuestras células. Estamos contentos porque el Señor, ¿verdad?, nos está ministrando. Y no lo estamos haciendo para obtener ganancias. Yo no estoy en ese rollo de que yo quiero levantar una iglesia. Yo no estoy en ese rollo de que voy a comprar un terrenito y voy a levantar una capilla y voy a levantar una iglesia para tener ahí a 100 personas y vivir de eso. No estoy en esa mente, porque si yo tengo esa mente, entonces estoy en transgresión. Todos aquellos pastores y pastoras que están, ¿verdad?, mandando a sus grandes misioneros a levantar iglesias, son doctrinas de error. Jesucristo es el que levantó una iglesia y le dijo a Pedro, ¿verdad? Esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Jesucristo, Él es el que fundó la iglesia. Yo no voy a venir a poner una iglesia, no, es de Él. Desde el momento en que yo me meto en un rollo de ir a poner una iglesia, a levantar una obra, ¿verdad? Entonces yo ya el Señor me está mirando, hey, yo ya levanté mi iglesia, tú eres solamente ministrador, tú eres solamente el que trae el pasto para las ovejas, soy un siervo, ¿verdad? El que encargado de abrir la puerta para que las ovejas entren, pero Él es el que trae el mensaje, Él es el que dirige su iglesia, porque si dice la palabra que si el Señor, ¿verdad?, no edifica su iglesia, Él en vano trabajan los edificadores. Si la guardia no vigila, si el Señor no vigila en la ciudad, dice, en vano vigila la guardia. O sea, son cosas que tenemos que entender. El evangelio no es de nosotros. Nosotros tenemos que, como un sembrador, salir y regar la semilla, ¿verdad? El Señor es el que va a ver si crece o no en aquella tierra, ¿verdad? El Señor va a ver en qué tierra cayó aquella semilla. Nosotros no estamos aquí para andar levantando iglesias, sino que tenemos que estar en nuestra casa con un altar, todos los líderes, los pastores, en cualquier parte donde haya un hijo de Dios, ahí tiene que haber un altar. La vecina puede ir y puede tú recibirla en tu casa y alabar al Señor ahí, pues. Ya no es el tiempo de andar buscando templos. Las cosas se van a poner más complicadas en el futuro y ya tenemos que regresar como fue la iglesia primitiva. Entonces, la doctrina tiene que ser la doctrina, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y no andar inventando, no andarnos creyendo los que somos los grandes teólogos, los grandes doctores de la ley, porque la palabra es clara y el Espíritu del Señor es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Así que les doy gracias por haber atendido a este llamado y esperamos en el Señor que pueda darnos, ¿verdad?, siempre su alianza espiritual para seguir eh, enseñando y aprendiendo juntos, ¿verdad? La palabra del Señor. Somos la iglesia del nombre de Jesús, los bautizamos en el nombre de Jesús y estamos perseverando en la doctrina de los profetas y de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Como dice, la piedra que desecharon los edificadores, nosotros la hemos puesto como fundamento, nuestro Señor Jesucristo. Así que a todos aquellos hermanos que están en la dispersión, aquellos santos, saludos y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús permanezca en todos nosotros y que podamos llevar a cabo su mensaje y que recibamos la palabra del Señor, la doctrina que es de Él.
Así que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y perseveremos en la palabra del Señor Jesús. No nos sigamos entre nosotros. Dejemos esa costumbre, esas tradiciones de andar siguiendo líderes. Sigamos a Cristo. Sigamos el evangelio de Él. Cuando un predicador está hablando la palabra del Señor, digamos amén, pero porque es la palabra del Señor. No es aquella filosofía que porque nosotros tenemos que ser fieles al que está predicando. No, tenemos que saber cuando el Señor habla. Probar los espíritus si son de Dios, probar el evangelio si es de Él. Y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice que no lo recibas, que tenés que deshacerte de esta gente. Así que la paz del Señor sea con todos. Hasta la próxima.